Continuamos aquí en el Expreso TV. Nos acompaña, nos visita en nuestro estudio Gustavo Gaona, él es vocero de CELADI, Cámara Empresaria de Larga Distancia. Bienvenido, Gustavo. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, hay muchos temas, está terminando una temporada, quería saber cuál es el resultado de la misma, cómo se encuentra la larga distancia post pandemia. Bueno, al fin de la temporada, lógicamente que es la época del año que hay mayor movimiento, ha habido una muy buena temporada turística en general y en ese contexto los ómnibus no somos una excepción. Naturalmente que nuestro objetivo en lo que tiene que ver con el transporte de larga distancia, que siempre vale recordar, conecta más de 1.600 localidades en la Argentina a nivel, digamos, nacional, pero también internacional en los países de la región. Nuestro objetivo prioritario es recuperar los niveles pre-pandemia. En algunos corredores se ha logrado, o casi se ha empatado esa misma cantidad de pasajeros que transportábamos antes del comienzo de toda esta historia en el 2020. En otros se va camino a o se intenta. Hay que explicarlo que también lo que generó o dejó la pandemia es un achicamiento, ¿no?, de la cantidad de buses, no de la cantidad de destinos que conectamos, pero sí en cuanto a la cantidad de frecuencias en algunos casos, porque al tener menos ómnibus es difícil sostener ese nivel de frecuencia que teníamos prepandemia, ¿no? Entonces estamos en ese desafío de seguir trabajando por la actividad, seguir trabajando para mejorar los costos de la actividad y también mejorar los números, por lo menos para llegar, insisto, a ese prepandemia. Ahora, también en muchos sectores se está afectando el tema de la situación económica en áreas como, por ejemplo, repuestos, en los valores de los buses que se han dolarizado en buena medida y en la falta de buses por el tema de que no se pueden importar por falta de dólares. ¿Eso los está afectando también el envejecimiento del parque? Sí, sin lugar a dudas, nosotros no somos una excepción al acontecer nacional, con lo cual esto que sufren otras industrias u otras actividades, nosotros también la sufrimos. Parte de nuestras unidades, todo lo que tiene que ver con los chasis y motores, vos lo sabés muy bien, es importado, si bien se carroza en muchos casos en la Argentina. Bueno, los repuestos están dolarizados, la compra de unidades, y hay que decir algo, están dolarizadas al valor del precio blue, no al valor del precio oficial. Esto es lo que nos dicen todas las empresas que están sufriendo cuando se dispara el dólar, cuando se afecta, si bien el dólar oficial está sostenido, se da o el incremento muy significativo de los precios de los insumos y los repuestos, o la falta de insumos y repuestos, que esto no es un tema menor, porque uno no puede postergar renovación de compra de neumáticos y otros insumos que son esenciales para la actividad, así que sin lugar a duda nos afecta. Sí, se produce un desequilibrio, uno cobra tarifas en pesos y compra en dólares básicamente, con lo cual se hace complicada la ecuación, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y sobre todo también recordando que no está mal siempre decirlo, que el ómnibus de larga distancia ya hace muchos años, el de carácter nacional, no tiene ningún tipo de subsidios, tiene subsidio cero, con lo cual la recaudación de las empresas es exclusivamente por la venta de sus boletos, por la posibilidad de generar algún ingreso por el traslado de encomiendas, pero no es más que eso, no hay aportes en la larga distancia nacional por parte del Estado, con lo cual cada peso cuenta, cada peso suma, y como bien vos lo decís, la disparada de los insumos te obliga, no olvidar también el tema del combustible, te obliga a hacer un mágico equilibrio entre sostener el precio, sostener los costos y que seguir siendo una opción para el pasajero, ¿no? Correcto. En ese contexto, un poco para aclarar al público, las empresas tienen un margen para manejarse con las tarifas, ¿no? Sí, nosotros tenemos una tarifa regulada que tiene lo que se conoce como una banda tarifaria, que tiene un precio mínimo y un precio máximo. Uno no puede ni vender por debajo de ese mínimo ni vender por debajo de ese máximo, salvo que con la compra anticipada, que la normativa que cambió en 2017 te permite hacer mejores promociones para comprando tantos días antes. Eso es interesante porque cambió la política de consumo y hoy es mejor negocio comprar antes que comprar a último momento. Pero siempre nos mantenemos dentro de esa banda tarifaria. Y esa banda tarifaria, para no entrar en los detalles muy técnicos, pero es un cálculo que realiza la Secretaría de Transporte a partir del análisis de algunos corredores, en definitiva, a partir de analizar cuáles son nuestros costos. Entonces, si nuestros costos suben, naturalmente empuja la tarifa hacia arriba. Y al ser un transporte, como te decía antes, que no tiene subsidio, como pasa en otras modalidades, en nuestro sector se siente mucho más el impacto de la inflación, muchísimo más que en otro. Te diría que prácticamente es el transporte que más sufre el impacto de la inflación, porque los demás, insisto, inclusive hasta el transporte aéreo con la línea de bandera, contienen mucho más con sus precios a partir de los subsidios. En nuestro caso, lamentablemente no. Sí,
te iba a comentar el tema del transporte aéreo, donde al mismo destino uno está subsidiando básicamente al pasajero que más puede pagar, en detrimento de que es una cosa media extraña, pero pasa. Sí, sin lugar a dudas. Y además, también en ese caso, también se liberó el techo tarifario, con lo cual tampoco es, por un lado recibe un subsidio, pero por el otro lado, si tiene que viajar a último momento, bueno, el precio se puede ir a las nubes literalmente. Un poquito nombraste el tema recién al pasar el tema del previaje, ¿cómo está impactando en el sector? ¿Cómo lo recibieron? Bueno, para nosotros desde la edición 1 de Previaje ha sido una acción que celebramos mucho, que intentamos acompañar, que difundimos, que la totalidad de las empresas se sumaron y siempre bajo un mismo concepto, y algo que es interesante remarcar: ¿por qué funciona tan bien el previaje para los ómnibus de larga distancia? Y tiene que ver con lo que hablábamos recién. Al tener vos una tarifa regulada con un precio máximo establecido, por más que la demanda, haya mucha demanda, gente que quiera comprar en esos días para viajar, se quiera sumar al previaje, bueno, en otras modalidades, otras actividades turísticas, eso generó algo que no es muy deseado, que es que los precios también subieran con la demanda. Cuando todos queremos ir a consumir tal cuestión turística, esa cuestión turística sube. Bueno, en el caso nuestro, al tener la tarifa regulada, por más que hubo mucha demanda o una demanda específica en algunos destinos, corredores y demás, la tarifa se quedó igual. Con lo cual es un verdadero éxito para el pasajero, porque recupera, bueno, cerró hace unos días la edición, la última, va a recuperar el 50% de lo gastado y no va a haber pagado de más. Esto es un secreto que no todos saben, sí los que viajan regularmente, y está bueno aclararlo. A nosotros nos ha sido de gran ayuda y nos subimos a todos los previajes hasta el cuarto, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos con más El Expreso TV.